Vamos a ver nuestra clase del día de hoy, que es la clase 60, que vamos a estar viendo la primera parte de la confesión positiva, ¿no? Antes vamos a orar, a pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre, y esperamos, Señor, tu cobertura. Abrázanos, Señor. Queremos sentir tu presencia en este lugar y saber que tú, Padre Celestial, eres el que nos enseña. Llénanos de tu conocimiento y el poder para discernir, Señor, lo que tú nos quieres mostrar. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a analizar esta doctrina que, Juanito, fíjate que no sé dónde dejé el cambiador. No lo dejé por ahí o ahí en los donde me siento yo. ¿Tienes agua? No, fíjate que no, ya me iba a tomar el aceite para ungir. Y está muy caliente y yo creo que me voy a deshidratar. No, Dios guarde. Bueno, vamos a ver fíjense en una cosa que quiero que tomen muy en cuenta porque este es un pensamiento, esto de la confesión positiva, gracias. Esto de la confesión positiva que vamos a estar a comenzar a analizar hoy y vamos a comenzar viendo el panorama de ella, como hemos desglosado otras doctrinas a lo largo del curso. Pues vamos a ver primero los antecedentes, pues los fundamentos de esta doctrina. No quiero que lo vean de esta manera y quiero empezar con decirles que tenemos que identificar ese pensamiento muchas veces en nosotros. Sé que tenemos ideas y tenemos tendencia a hablar de esto como algo que fuera bíblico, pero ahorita se van a dar cuenta de que sí es bíblico hablar positivamente, pero la actitud del corazón al hablar positivo tiene que ser examinada, pues, en cada uno de nosotros. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿verdad? La naturaleza de esta doctrina. Quiero que entendamos que la confesión positiva no es tanto una denominación, sino que es una insistencia de practicar algo que se usa o que se acostumbra en varias iglesias evangélicas, ¿verdad? Nosotros somos evangélicos, y nos queda esto que vamos a hacer porque en alguna ocasión lo hemos creído, lo hemos practicado y no es malo, no es malo hablar positivamente, pero más que todo esta doctrina nos va a hablar de la actitud de nuestro corazón, porque muchas veces el hacerlo de la manera lo más despistada que a veces se hace manifiesta un desconocimiento del carácter de Dios, de quién es Dios y cómo Él piensa, porque en estas doctrinas se pone mucho énfasis en que el creyente debe tener todo lo que confiese pidiéndolo. Y, y esto pues no es así. Ellos dicen que esto es una palabra de fe, pero la verdad es que no sucede automáticamente como lo decimos. Mi esposa ya quiere comenzar a pelear. Ay, voy, espérame, esposa. No es así, porque el hacerlo y decir así va a pasar sin tener en cuenta la soberanía de Dios, pues no es lo correcto, ¿no? Dios a veces va a decir sí, pero no siempre va a decir sí, no porque lo digamos. Ahora sí, esposa. Me suena un poquito como cuando muchas personas piensan como si Dios fuera un botón, ¿no? Y que de repente hacemos cosas y ya me ha tocado que estás diciendo algo y nomás dices amén y no era amén. ¿Sabes cómo? Uh-huh. Entonces a veces
se puede convertir como en una forma de que voy a hacer así, esta forma pero Sí. en realidad no estoy concientizando lo que estoy haciendo o no está realmente en mi corazón, solamente es una práctica. Bueno, tiene que ver con eso, pero vamos, es algo todavía más profundo a lo que se refiere y que lo vamos a estar analizando a lo largo de las próximas semanas, pero más que todo se trata de una actitud nuestra al hacerlo, ¿no? Es cierto, nuestra actitud siempre tiene que ser de fe, pero no de imposición, a que si Dios, es que la palabra lo dice y Dios va a honrar su palabra, sí, pero a veces perdemos el contexto de lo que dice la palabra y por qué lo dice, y decimos, si Juan 3:2 dice que Él quiere que seamos prosperados en todo, tenemos que ser prosperados en todo, pero se olvidan de la segunda parte, dice, al mismo tiempo que tu alma prospera. Y eso ya no nos gusta, ¿no? Queremos que en automático Dios haga lo que dijo. Y si no, ya no está bien ese asunto con Dios. Sí, hermano, pásenle el micrófono. Yo creo que mucho de esto llegó porque me acuerdo unos años atrás habían estudios de decretar. Y según esto estábamos decretando y pues era lo mismo que está confesando. Sí. Ahorita vamos a ver precisamente eso. Esto nació en hace ya algún tiempo. Bueno, quiero que lo vean, pero sí, recuérdense ustedes que fue una práctica muy común. Yo decreto que esto, establezco que... No, y está bien establecer lo que el Señor dice, pero de establecer lo que el Señor dice sin establecer su señorío, es como decir, lo tienes que hacer a fuerzas, ¿verdad? Yo establezco, yo digo. No somos nosotros en realidad los que movemos la voluntad de Dios a nuestro gusto. Si pedimos algo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios no va a cambiar sus planes con nosotros. Y ahorita lo vamos a ir viendo, es muy interesante, nos sirve para hacer análisis de nuestra manera de pedir, de nuestra manera de orar, de nuestra actitud ante Dios, porque a veces no somos nada humildes a la hora de pedir, ¿verdad? Y pues no, Dios necesita o quiere que nos acerquemos a Él en una actitud contrita y humilde. Contrita quiere decir en arrepentimiento y humildad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la fundación de esta doctrina. Empezó con un hombre que se llamaba Keynon, Keynon, ¿no? Entre 1981 y 1948. Este hombre formó en 1900... no, él no lo formó, sino que su doctrina fue creciendo gradualmente hasta que llegó en 1979, llegó a fundarse un instituto que se llamaba la Convención Internacional de Iglesias de Fe y Ministros. Este nombre de Keaton, este hombre junto con otro señor que se llamaba Kenneth Hagin y Kenneth Copeland, que hemos estudiado, ¿se acuerdan que lo estudiamos en la doctrina pasada? Una de las doctrinas que ya estudiábamos. Estos tres fueron propagadores de esta doctrina de la confesión positiva y se apoyaron en varios ministerios, porque en ese tiempo comenzaba el auge de los evangelistas, primero radiales y luego televisivos, y se apoyaron mucho en estas personas, y la verdad es que tuvieron éxito, tuvieron éxito. La autoridad que ellos tienen sí es la Biblia. Ellos manejan la Biblia, pero también hablan de las revelaciones que dice que llegaron a ellos, y la palabra de fe, esta palabra que ellos tienen mucha insistencia
hablando de la fe de una manera que no es precisamente la definición que Hebreos 11:1 le da a la fe, porque la sacan de contexto, ¿no? En un momento determinado, en ese afán de establecer una palabra, ellos dicen, la digo con fe, por fe y para fe. Y si no resulta así, pues quiere decir que yo no tenía la suficiente fe, o Dios no estaba escuchando tu oración, o etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde hay un trasfondo difícil y duro de entender. A ver, esposa, me vas a quitar toda la clase. No es cierto, no es cierto. Sí, ahorita estoy recordando que en estas 2 semanas, de 2 casos, de 2 personas, una de ellas inclusive pastora, que se aferraron a una declaración de fe de que me dieron un diagnóstico, pero Dios me va a sanar. Y sabes que estas 2 personas fallecieron. Y me dio mucho dolor en mi corazón. Yo no sabía la historia que había detrás de estas 2 personitas, pero las 2 cayeron en lo mismo. Les dieron un diagnóstico y no quisieron atenderse por una declaración de fe, sin confiar que Dios mismo pues vela por la ciencia, y que sí, probablemente este era el tiempo que Dios tenía. No quiero juzgar eso, ¿verdad? Pero lo que te digo es que cómo te puedes dejar llevar por una declaración de fe, pero te está saliendo del orden de Dios. Sí, y hay muchas personas, y sí quisieron atenderse estas 2 personas de las que mi esposa habla, pero ya cuando no había remedio, ya cuando el mal que ellos tenían había avanzado mucho, ¿no? Y una enfermedad de esclerodermia y la otra cáncer, y pues esas enfermedades deben de tratarse en etapas tempranas, si no, difícilmente se van a controlar, ¿no? Pero pues ellas decían que sí, está bien, ¿no? Yo sé que cuando estemos estudiando esto, muchas personas van a ser confrontadas en lo que han oído, lo que han creído, pero es necesario que abramos nuestro corazón para entender con inteligencia espiritual. Los cristianos no somos tontos, ni nos dejamos ir nomás así a la brava, ¿no? Está bien, la fe es indispensable en la vida cristiana, pero tiene que ser una fe que también mire con inteligencia las circunstancias y valore lo que Dios puede hacer en ella, ¿no? Jesucristo mismo, cuando estaba siendo tentado allá en el monte, le dijo el diablo, tírate de aquí. La palabra de Dios dice que no te va a pasar nada, que tu pie no tropezará en piedra, tírate. No, dice el Señor. No, dijo. También la palabra dice que no tentarás al Señor tu Dios, le dijo. Le contestó, no, Jesús no era tonto, ¿no? No iba a ser una cosa de ese tipo. Ahora vamos a ver, pues, cuál es la teología que los seguidores de la confesión positiva tienen para fundar sus doctrinas. Pues es una teología ortodoxa, por lo general. ¿Qué quiere decir ortodoxa? Lo vimos al principio del curso, que se apega a las escrituras, que sí es apegada a las escrituras, cumple las normas tradicionales y generalizadas de la doctrina cristiana. Pero esto no significa que su ideología esté correcta. La doctrina puede estar correcta, pero no lo que ellos piensan ni de la manera que la aplican. A lo largo del curso hemos visto mucho esto, cómo iglesias dicen creer en la Biblia y la toman como autoridad, pero aplican cosas de manera distinta hasta llegar el momento de corromper las doctrinas totalmente, acomodarlas a su manera de ser, ¿verdad? No es lo mismo la doctrina que la ideología. Pedro decía que la Biblia no es de interpretación personal, de interpretación privada. Él decía
que tiene que haber una revelación para esto. Y ellos dicen que tenían una revelación, pero la revelación no es para cambiar nada de las escrituras. Esto pues es un error también, ¿verdad? Y muchas iglesias cristianas en estas tendencias inclusive, pues creen de diferente manera cosas tan básicas como por ejemplo la Trinidad. Lo interpretan y lo ven de otra manera, y otras iglesias pues son unitarias, hablan de que solamente las que dicen solo Jesús, otras que dicen solo Jehová, y otras que pues de plano no se desvían y se tuercen, y todo esto porque nacen de este tipo de pensamientos como la confesión positiva. Muchas iglesias que se adhirieron a ellos creen, por ejemplo, que cuando llegas a salvación ya no solamente eres una persona, sino que te conviertes en un Dios, ¿verdad? Y ahí es donde pues empezamos con un montón de problemas. Pero no digo que esto sea la generalidad, es lo que te digo, que el demonio va corrompiendo las doctrinas de una u otra manera, lo primordial y lo básico de las doctrinas. Y eso lo vamos a estar viendo cuando vayamos viendo la revisión de esta doctrina de la confesión positiva a lo largo de las semanas. Vamos a ir viendo pues cómo han hecho cambios en la manera de aplicar la palabra de Dios. Debe de quedar muy claro en sus mentes que no es malo confesar con fe algo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Dios es bueno y quiere hacer cosas buenas en nuestras vidas. Lo que no puedes pensar es que Dios lo va a hacer porque tú lo declaras, lo decretas y lo estableces. No lo va a hacer por eso. Dios tiene un gran amor por nosotros y lo hace por amor y por misericordia, pero siempre eso tiene que ir alineado a su plan. Tú no le puedes decir, Señor, no es como antes que nosotros decíamos, voy a ir a caminar a Magdalena para que ¿cómo se llama? San Francisco me dé un carro. No, Dios no es así, ¿verdad? Puedes decir, yo decreto que este carro va a ser mío y pongo mano sobre él y etcétera, pero este carro me va a servir para que yo le dé raite a las personas, a llevarlas a la iglesia, a andar trabajando en la obra, a andar evangelizando. Pero si yo le estoy pidiendo una avioneta para ir allá a las misiones y andar en esto, pero ya me invitaron a las misiones y yo dije, no, Costa Rica, El Salvador, y ya le dije que no, pues Dios ya sabe mi corazón, ¿verdad? ¿Para qué quiero la avioneta? Entonces no me la va a dar, no. Él conoce mi corazón y Él sabe mejor que yo lo que de veras necesito. Ya, de todas maneras, Señor, la avioneta. Pero miren, es importante esto. Al analizar esto, debe de confrontarnos nuestras ideas a la hora de pedir, ¿no? Dice la Escritura que a veces pedimos y no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir, ni para qué estamos pidiendo, y nos confundimos, ¿no? Para nuestro deleite, dice, ¿verdad? Ay, Señor, quiero por favor que sanes a mi hijo para sentirme bien yo. Quiero que salves a mi hijo, pero yo para sentirme tranquilo yo. Quiero que hagas esto, Señor, pero para que mi beneficio, ¿no? Y eso es lo que Dios ve, pues es lo que Dios hace. Aviéntale con el micrófono a Juanito allá, gorda, por favor. Allá lo tiene. Nomás otro ejemplo pues que vi esta semana también, de que cuando fueron a finalmente arrestar a Jesús y pues sacó Pedro la espada, ¿no? Y le cortó la oreja al soldado, que pues Jesús también le respondió a Pedro y le dijo, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿No? También esa obediencia al plan de Dios, a tomar de la copa que nos ha dado. Y pues sí, fácilmente podría uno decir, pues yo quiero esto y lo voy a declarar, pero al final es la obediencia.
Y qué cosa tan hermosa, ¿no? Cómo terminó el Señor cediendo su voluntad a la del Padre, ¿no? Porque pues era lo que convenía pues al plan de salvación. También debo decirles que ellos ven la salvación también y la vida futura de manera ortodoxa. Ellos creen, pues es que no es una iglesia, es un pensamiento que ha entrado a muchas iglesias. Y ha confundido a muchas personas y también las ha desanimado en muchos aspectos, ¿no? Pero ellos creen en la salvación por gracia y que en la vida eterna con Jesucristo, en la Nueva Jerusalén, todo eso, ellos están correctos en esa manera de ver. Así que podemos pensar que no hay nada malo en este pensamiento, pero cuando ya lo analizamos, vemos todas las circunstancias que le estoy hablando, pues nos damos cuenta de que hay ciertos errores que nos alejan de la verdad primordial y sencilla que está en la palabra de Dios y que nos habla de una soberanía de Dios. Lo vamos a estar analizando. Bueno, la atracción principal de este pensamiento es la ideología de la enseñanza, de la sanidad divina. Y además el pensamiento de que podemos tener todo lo que querramos solamente con pedirlo, ¿no? Y tú te das cuenta y ves esto y dices, parece que estamos hablando de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Y eso quiero que veamos muy bien y muy clarito. Vamos a analizar ahora los aspectos históricos. ¿Por qué son importantes los aspectos históricos en una doctrina? Porque así sabemos de dónde vienen esto, ¿no? Analizábamos las semanas anteriores, por ejemplo, la procedencia de los testigos de Jehová y su fundador Russell, cómo este hombre predecía la venida de Cristo una y sus seguidores una y otra vez se equivocaban, pues. Sin embargo, pues la gente siguió creyendo en eso, ¿no? Igual los adventistas creían y decían, ya viene. Nosotros decimos también, pero no ponemos fechas, porque Dios no quiere que tengamos una fecha determinada en la cabeza, ¿no? La naturaleza humana es muy tremenda, ¿no? Pues ahorita voy a hacer y deshacer y ya que venga Cristo, pues ya me arreglo, ¿no? Por eso es importante ver de dónde salió, qué eran los pensamientos de ellos, qué influyeron en nuestros pensamientos. Porque cuando una doctrina, aunque esté en la Biblia, pero se aplica mal, se aplica con una ideología, como les dije ahorita. Una palabra tú la puedes leer ahí, pero cuando la pasas a través de tu corazón o de tu mente, en tu mente tú tienes diferentes ideas, diferentes cosas, ¿no? Alguien decía una vez, no, yo no puedo dejar de creer en la Virgencita porque a mí se me apareció. Y esta es una idea que la persona trae ahí en la cabeza, pero desconoce que el diablo también se disfraza de ángel de luz. Y el diablo engañó a esa persona, porque si lo dice una persona con tal convicción, tú dices, ¿cómo le digo que no? Si él vio eso, pero pues te tienes que explicar todo, de que hay espíritus engañadores y de que hay este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos ponen por encima las experiencias religiosas que han tenido a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, entonces, cuando analizamos, no me acuerdo si el mormonismo, creo, y el islamismo, el adventismo, que hay tendencias a desviarse del camino debido a este tipo de situaciones. Mande. No te escucho, pues. Ok.
que le dan a la revelación, fue de los mormones, dice mi esposa, dar a las revelaciones recibidas por el creyente tanta autoridad como la autoridad de la Biblia, y poner un énfasis desmedido sobre ciertos textos bíblicos sin tomar en cuenta el contexto y otros pasajes bíblicos al respecto. No tener en cuenta esto nos puede llegar a caer en el convencimiento de que está bien lo que ellos hacen, cómo lo hacen y cómo lo piensan, ¿no? Este movimiento de la confesión positiva, entonces, sí se apega a la Biblia en todas sus doctrinas, pero tiene estas dos tendencias, pues. Tiene estas dos tendencias y ese Kenton que estábamos viendo, él nació en 1867, murió en 1948. Él comenzó como metodista, en una iglesia metodista, allá en un pueblito del estado de Nueva York, en Ámsterdam, Nueva York, y tenía 19 años, ¿sí? 19 años cuando comenzó a predicar en esa iglesia, estaba bien jovencito, ¿no? Y él estudió en varias escuelas, hubo una en 1891 en la escuela Emerson de Ontario, no de oratoria, dice aquí, perdón, de oratoria, no de Ontario. Estaba en Boston esta escuela, y ahí estudió oratoria porque era muy buen orador, era muy buen predicador este hombre, ¿no? Y ahí conoció a un hombre que se llamó Phineas Kimby. Este hombre hablaba sobre el poder mental, y fue uno de los fundadores de la ciencia cristiana, que ya hablamos de esto en alguna clase antes. Tenía mucho que ver con la psicología de aquel tiempo, ¿no? Kimby era un mentalista que se ocupa de la mente, ¿no? No era psicólogo porque en ese tiempo todavía no existía la carrera de psicología, pero era lo que le precedió a la carrera de psicología. Él estudiaba la mente, de hecho practicaba el hipnotismo y le pedía a la gente, pues así lo que hacen los que hipnotizan, que pusieran su mente en blanco para que viniera un espíritu determinado, que era espiritismo también, y actuara sobre estas personas. Y estas fueron las influencias, pues, de este hombre. El hipnotismo en el arte de poner la mente en blanco, es algo bien grave, bien grave. Es ahí donde los demonios actúan con gran poder. La meditación trascendental, por ejemplo, de los hindúes, que también consiste que y pones tu mente en blanco, es gravísimo. Esto se practica en el yoga y en otras disciplinas orientales, y es algo que le da oportunidad a los demonios de venir a actuar sobre tu mente. Nosotros predicamos la meditación también, pero la meditación en la palabra, que es muy diferente, es muy distinto, ¿no? El fundador y el director de la Emerson School, esa que les decía, Charles Emerson, creía también mucho en esto de la ciencia cristiana. Esta ciencia cristiana tiene mucho que ver con cuestiones mentales, la aplicación de la ciencia en situaciones espirituales que le ponen cristianismo, pero no aparece nada de esto en la Biblia, ¿no? Ahorita se usa mucho, y yo lo he visto en algunas iglesias, la neurociencia, que es algo que tiene mucho que ver con el movimiento neuronal y cosas de ese tipo, pero gente la ha aprovechado para usar esto
para enseñar cosas espirituales, y la gente cuando son cosas difíciles de entender le quiere poner espirituales, pero la verdad es que no son espirituales, no son espirituales. En los libros de medicina actuales han querido meter todo este tipo de cosas como parte de una situación espiritual, pero no es más que una situación mental. Si es cierto, la Biblia habla mucho de condiciones mentales del cristiano, pero no como psicología. El psicólogo conoce la mente, pero la Biblia le habla al espíritu. Hay personas que oran por otra persona y oran con una mentalidad de sugestionar a la persona de lo que yo le estoy diciendo. Te pongo las manos en la cabeza y te digo, Chips, tú en el nombre de Jesús, y te quiero sugestionar de algo. Y esa es la mentalidad del que ora, del que no tiene la confianza que Dios lo puede hacer sin sugestionar a nadie. No necesitas ni sugestionarte tú, ni sugestionar a ninguna persona. La sugestión no es espiritualismo. ¿Se fijan cómo tiene tanto que ver esto? Y la confesión positiva quiere usar este tipo de cosas, ¿no? Así se crió este hombre. Así en este tipo de situaciones, ¿no? Y vamos a verlo, por ejemplo, en la iglesia de la unidad, en las unitarias, en las unicistas. Todos este tipo de cosas tienen muy arraigado este asunto y se ha metido mucho en el evangelismo entre muchas personas. Entonces, cuando tú oyes que Kenneth estuvo con estas personas que creen que la mente es suficiente para librarse de una enfermedad, pues tú te das cuenta de que hay un error doctrinal ahí, ¿verdad? No es la sugestión de la mente. Dios es sobrenatural con tu mente o sin tu mente, y hace cosas sobrenaturales si lo crees o no lo crees. No es esa la situación, ¿no? Pero han metido mucho esa situación de psicología, de sugestión y de todo ese tipo de cosas que pues no son más que psicología sugestiva para las personas. No es, el cristianismo no es sugestión. Se les va a caer muy fuerte el castillito a todos aquellos que fundan su ilusión en decir, voy a negar que tengo la enfermedad, porque si tiene la enfermedad y no puede curarse solamente sugestionándose de que no tiene la enfermedad, va a haber un problema, pues. Va a haber un problema. Hay doctrinas que pues no, sí reconocen la existencia de la enfermedad, pero enseñan que para obtener la salud y la prosperidad material por el poder del pensamiento positivo, pues tienes que tener fe. Pero eso no es fe. No es fe. La fe viene... No es algo que tú creas. La fe es un regalo de Dios para nuestra vida. Y en la confusión esta, muchas veces la gente se siente condenada al ver que le faltó pedazos de fe para completar determinada obra. No, la fe que Dios pone en nosotros es completa para crecer en nosotros, y no por las cosas que veas, sino por las cosas en las que caminas, por la certeza, por la confianza que tienes, aunque tu mundo se esté cayendo a pedazos alrededor. Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, aunque la manada no tenga vacas, aunque vea que de todas maneras yo voy a alabar a Dios. Es decir, que no es por lo que Dios te vaya a dar. Porque si es lo que estás esperando y Dios dice no, porque es una manera de trabajar de Dios, también dice no. Si Dios dice no, no, Señor, tú me fallaste. Oh, me falló la fe. Oh, no, es que tienes pecado. Así mismo le decían a Job.
¿verdad? Tenemos que ver entonces, analizar cuando nosotros nos dicen algo así. Digo, sí, yo creo en esto. Pero si Dios hace una cosa distinta, ¿cómo voy a reaccionar yo? Entonces ya Dios me falló o mi fe falló. ¿Y que no puede haber la opción de que Dios está tratando contigo a través de tus problemas y tus dificultades? Porque Dios así trabaja, a través de las aflicciones. Es como Dios forja nuestro carácter. Y no podemos dejar de creer en la existencia o en la bondad o en el amor de Dios para nuestra vida, porque Dios no está diciendo sí. No, la Biblia dice que Dios concederá los deseos de mi corazón. Bueno, ¿cuáles son los deseos de tu corazón que has puesto delante de Dios? Pero el problema no es analizar solamente cuáles son los deseos del corazón. ¿Para qué quieres que esos deseos se cumplan? ¿Cuál es la motivación de eso, verdad? Y siendo sinceros, pues hacemos poco análisis de eso, ¿verdad? Se nos olvida algo muy importante que Jesús nos lo mostró en carne propia. Hágase tu voluntad. ¿Sí o no? Pues, pueden comentar, porque hay mucha gente que dice, si yo lo pongo aquí es porque así lo va a hacer Dios. Estamos comprometiendo a Dios. Sí, exactamente, estamos comprometiendo a Dios como si Dios tuviera la obligación. Pues no, Dios es soberano. Y ese tipo de pensamiento, pues lo que hace es que nos pone en el predicamento, en la disyuntiva de decir, ¿y qué tal si Dios no hace esto conmigo? ¿Qué tal si no es el plan de Dios? ¿Qué voy a hacer yo, pues? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque sí, cierto, somos muy buenos para decir, no le hace, Señor. Si no lo haces, yo voy a seguir confiando, voy a seguir creyendo. Pero si tú traes esta idea del positivismo mental, no traes el positivismo de la fe que Dios ha establecido. Sí, cierto, tú debes de declarar las cosas por fe, pero en el conocimiento de que Dios es soberano y va a hacer lo que yo digo personas, este mismo señor del que estamos hablando, llegaba con las personas y les decía, tú declara que estás sano y estás sano y que nadie te quite de ahí. Y la persona que ni siquiera conocía a Dios, a veces ni iba a una iglesia ni nada, de que no, ya dijo ahí el pastor que yo dijera que y es cierto, mis hermanos, muchas personas son sanadas mediante la oración por la misericordia de Dios. Cuando este hombre predicaba, muchas personas en sus campañas evangelísticas, muchas personas eran sanadas. Pero ¿qué creen ustedes que pensarían la gente que no eran sanadas? Imagínense ustedes. ¿Verdad? Qué excepción, ¿no? Qué excepción. No sirvió el pastor, no sirvió el evangelista, no sirvió la iglesia, no sirvió Dios. No, es un concepto erróneo de quién es Dios y cómo trabaja Dios. Este hombre, Kenton, que por muchos años, más de 20 años anduvo en estas campañas y fundaba iglesias, llegó a tener una iglesia muy grande por allá en 1931, radial, de mucha audiencia, la Iglesia del Aire se llamaba. De ahí resultó la Iglesia Bautista Reformada
del nuevo pacto o algo así se llamaba, y él se movía mucho a través de estos ministerios. Entonces este pensamiento se difundió mucho. Sí, es cierto, muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron salvas mediante este ministerio, porque era atractivo oír lo que él decía, y era muy buen predicador, ¿no? Dirigió muchos avivamientos pentecostales, pero que realmente pues ponían a Dios como una entidad que tenía que cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos, ¿no? Y Dios no hace eso. Dios no se deja mover por ese tipo de cosas. Bueno, cuando este hombre ya se fue, hubo otro fundador que fue Kenneth Hagin. Ya estuvo en 1917, apenas el 2003 falleció. Este hombre también fue pionero de este movimiento de la confesión positiva, y este hombre tenía un testimonio muy fuerte. Él había nacido con un defecto cardíaco, se estaba muriendo a los 16 años, pero a esa edad se convirtió al Señor, y a los 17 años el Señor lo sanó, y él tenía testimonio bien fuerte. A los 20 fue bautizado por el Espíritu Santo y pastoreó muchas iglesias, ¿no? Una congregación muy grande tuvo ahí en Texas de 15,000 almas. Imagínense en ese tiempo, ¿no? Y mucha gente veía pues el testimonio, y pues mucha gente pues quería lo que él había tenido, pero las enseñanzas, escribió libros y todo eso, ¿no? Pues tenían esa desventaja de poner en entredicho la soberanía de Dios. Esto es algo que siempre tenemos que ver y manifestar en nuestro corazón. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, pero es soberano. No porque nosotros lo digamos va a ser hecho. Hay mucha gente que cree que por mi fe, que ni es mía, Dios me la dio, yo tengo que recibir lo que yo pido. Ahí nació también la doctrina de la prosperidad. Pero Dios está más interesado en que crezcamos espiritualmente, que lo conozcamos. De hecho, Jesucristo mismo decía que la vida eterna consistía en que conociéramos a Dios, el Padre, y a Jesucristo, quien Él había enviado. Eso era lo que Dios quería, que creciéramos en el área espiritual. Dios dice, ocúpate primeramente de las cosas de mi reino, y todas las demás cosas que necesites te serán añadidas. ¿Tú ibas a decir algo? Pienso que a veces lo que pasa es que Dios le da algo a alguien personal y lo hacen como una doctrina. Pienso yo que quizás puede hacer pues eso. Pues eso fue lo que pasó. Porque yo sí creo que Dios te pueda, se te revela algo en la Escritura, y entonces tú lo hablas porque tú sabes que Dios te lo dijo. Tú sabes, cuando estás leyendo es una sensación de algo que te brinca dentro de ti, y sabes que es el Espíritu Santo. Entonces yo lo que pienso es que a veces lo hacen una doctrina de una relación que tú tienes con Dios, porque en algún momento algo me pasó muy parecido, hablando de algo diferente, pero muy así, ¿no? Y yo le compartí a una hermana algo, y cuando ya me senté, el Señor me dijo, eso yo te lo di para ti. Entonces yo me descontrolé mucho, ¿verdad? Pero ese día aprendí una gran lección y entendí que Dios es personal, y Él te puede decir a ti algo por lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no, y aprendí que Dios no es un botón. Entonces, ahora es poderle decir a la gente, tú busca de Dios. Por eso yo creo siempre hemos empujado en esta iglesia y en la otra, tengan una relación con Dios, porque Él es el que te va a guiar, el Espíritu Santo,
a las cosas, si vas a hacer una declaración, si vas a creer en algo que Dios ya te lo dio, porque tú sabes que te lo dio, no porque te lo digan, sino es algo personal. Es que acabas de decir algo muy importante, la revelación. La revelación, para tú saber que es una revelación, necesitas tener algo que se llama discernimiento y aprender a discernir. Una de las preguntas que la palabra, que la persona que discierne algo, es decir, discernimiento quiere decir que separas algo de lo que tú sabes que está bien de lo que sabes que está mal. Haces como una discriminación de lo que tú sabes que está bien, está mal. El discernimiento tiene mucho que ver con eso. Cuando Dios te da una palabra, esa situación tiene que llegar primeramente a tu corazón, hacerse viva ahí, y tú sabes que el Señor te la dijo, que esté en su palabra, ¿eh? Primeramente, Dios no habla contrario a lo que su palabra dice. Y cuando Él te habla acerca de una palabra que es para ti, tú disciernes, tú preguntas, y también le preguntas al Espíritu Santo, ¿esto para qué es? ¿Es para mi bien o es para mi mal? Porque Dios no hace cosas para tu mal, pero sí hace cosas para tu disciplina. Y tú tienes que pensar, esto me va a enseñar, me va a crecer, me va a amonestar, me va a corregir. ¿Qué va a hacer esto conmigo? Esta palabra, ¿qué me dice? ¿Qué me habla? Porque a veces oímos amonestación, oímos corrección y decimos, no, eso no me gusta, eso no lo quiero. Nuestra carne se revela, pero pues son preguntas que hay que hacernos. ¿Qué te da el Señor para ti? ¿Qué te habla? Porque cuando estamos caminando por esta vida, cuando el Señor nos dice, tengo cosas para ti, pero tienes que soltar algo, las promesas siempre van acompañados con un condicionante, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Estoy intranquilo, no me siento bien en ese trabajo, pero si dejo ese trabajo, yo necesito ese dinero también porque he adquirido deudas. Y ¿qué te quiere decir el Señor? ¿Qué te quiere decir? Pregúntale a Dios y dile, Señor, ¿qué me quieres hablar a través de esto? A lo mejor va a corregir cosas y va a ajustar cosas. Y te va a decir, el endeudamiento no es bueno, o aprende a depender de mí, etcétera, etcétera. Porque muchas de las cosas que Dios hace son para que aprendamos también. Pero cuando nosotros estamos dispuestos en nuestro corazón a decirle, como tú quieras, Señor, Él hace lo que te ha prometido que va a hacer. Yo he conocido personas que se han quedado sin nada, y viven del maná de cada día, porque fueron obedientes y el Señor fue proveyendo. No tuvieron miedo de decir, voy a depender del día a día de Dios, ¿verdad? Y eso hace, ¿no? Eso es verdadera fe. Pero si no me diste, Señor, y yo hice, y yo declaré, me fallaste, y etcétera, etcétera. Dios conoce nuestro corazón, mis hermanos. Antes de que la palabra y no nomás de oración, de queja, de amargura, salga de nuestra boca, ya Dios la ha visto en tu corazón, pues. Por eso es importante que estas doctrinas las veamos con el ajuste necesario de nosotros. ¿Cómo me siento yo? Porque me han enseñado esto, ¿no? Este hombre fundó una escuela que se llamaba, Hagin, fundó una escuela que se llamaba, adiestramiento bíblico de no sé qué. En Broken Arrow, Oklahoma. ¿Cómo se llama? Centro Rema de Adiestramiento Bíblico. Y él tomó esa palabra rema. Rema quiere decir una palabra revelada a tu vida. Esta palabra revelada a tu vida es una palabra que tú has puesto en tu corazón y entonces el Espíritu Santo te la muestra.
te la revela. Pero esa palabra tiene que hacer algo en ti. Una palabra revelada tiene que hacer algo en tu vida, tiene que transformar cosas de tu vida. No nomás sirve para que tú te sientas muy bien con ella y que digas, ay, mira qué bonito lo que el Señor me dijo. Voy a acostarme y esperar a que el Señor lo haga y lo cumpla. Wow. Fíjate, o sea que es el Dios del botón, ¿no? Que vas y le picas un botoncito y esperas a que caiga la Coca-Cola. ¿Ah? Dicen que estaban en un parque y el Señor llegó haciendo una encuesta, no el Señor Jesucristo, otro Señor, y le dijo, voy a ver quién es más flojo de todos los que están aquí. Y estaban ahí dos en una banquita. Señor, a ver, dice, ¿qué usted anhela más en la vida? ¿Qué quisiera tener? Pues yo quisiera tener una maquinita que le apachurrara un botón y cayeran un montón de billetes. Este sí es flojo, dijo. Y le preguntó al de enseguida, ¿y usted, mi amigo, qué quisiera? Pues alguien que le aplastara el botón, dijo. No, Dios no es eso, Dios no hace eso, no es la manera de ser. Hay gente que viene a la iglesia para que Dios le dé cosas, traemos un trastorno, ¿no? No, yo sí tengo fe en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer. Pues perdón, pero primeramente tienes que aprender quién es Dios. Sí, cierto, porque es la costumbre y es la naturaleza humana, nos sentimos mal. Y vamos con Dios, con Dios. Y creemos que Dios está obligado a cumplir lo que nosotros le pedimos, pues. Y Dios, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? Tú es la primera vez que te veo aquí. Y es una realidad, ¿verdad? Dios honra su palabra, sí, cierto, y cumple su palabra, pero Él lo hace, mire, por su fidelidad. Pero no está obligado a cumplir nada que pueda ser contrario al cumplimiento de su propósito, del propósito que Él tiene para nosotros y sobre el cual es completamente soberano. Las personas de fe débil no toman en cuenta la soberanía de Dios. ¿Y qué hacen? Pues seguir en la misma tónica de antes, ¿no? Como hacían aquí, no sé, las mujercitas que están aquí, que un día pedían un novio y querían casarse y agarraban un monito que se llamaba San Judas y ¿cómo se llama? San Antonio, y lo volteaban de cabeza. Y no lo volteaban al derecho hasta que el novio estaba ahí. Imagínense el concepto que estas personas traen de quién es Dios. No tienen en cuenta la soberanía de Dios, pues, y esto es algo muy, muy difícil, pues, de entender. Sí es cierto, miren, Dios se complace de darnos la sanidad y de que seamos prósperos, pero cuando esta salud te va a servir para que tú hagas su voluntad, para que tú hagas lo que Él te ha dicho que tienes que hacer, para que tú le sirvas, para que las finanzas y las carencias no sean obstáculo para que tú hagas lo que Él te ha mandado a hacer. No necesitas mucho dinero para hacer la obra de Dios. Yo conozco gente sin recursos que hablan de manera preciosa del Evangelio. ¿Y por qué, si ellos cumplen y ellos hacen, por qué no los sacas de esta situación? Porque ellos no necesitan eso. Se sienten felices y contentos con lo que Dios les ha dado. Pablo así lo decía. Yo he aprendido a contentarme cuando no tengo nada, y cuando tengo mucho, pues también estoy contento, pero no cambia mi contentamiento porque Dios me da, o me sana o no me sana. Por eso les digo que esto es una actitud del corazón, pero estas personas que vieron esta situación influyeron a muchas otras personas, y por desgracia muchos evangélicos y por desgracia muchos pentecostales, a que pensaran que esto era lo que la Biblia decía. Y perdón, pero no es lo que la Biblia dice.
No es lo que la Biblia dice. La Biblia establece que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nunca dice que lo que se espera tiene que ser en cumplimiento de nuestro capricho. Y porque nosotros creemos y que por nosotros declaramos, dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es cosa de ustedes. La fe no es de nosotros. Es un regalo, es un don de Dios, dice. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. La fe es algo que Dios pone en nuestro corazón. Y dice, Jesús decía que ponía una medida de fe. A lo mejor pone una medida chiquita de fe, un granito de mostaza, él lo llegó a comparar. Pero nosotros tenemos que sembrarle en nuestro corazón, regar cada día esa fe y que vaya creciendo y que vaya floreciendo y que vaya haciendo la función que tiene que hacer. Pero si nosotros creemos que que la fe es algo que nos hipnotiza o que nos sugestiona o que es algo nuestro, que obliga a Dios a hacer lo que ha dicho, pues tenemos un error, ¿verdad? Primero doctrinal y luego nuestro corazón. Nuestra oración debería de ser, en lugar de decir yo decreto, yo esto, yo aquello, establezco tu señorío, Señor. ¿Qué quiere decir señorío? Que Él manda. Que Él manda, que Él va a hacer lo que Él quiera en nuestra vida. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque al momento no lo veamos de esa manera, pero la verdad es que es algo hermoso confiar en la voluntad de Dios, no porque nosotros lo decimos, yo ya lo dije, se tiene que hacer. La palabra esa que ellos inventaron, verbo fe, que tiene que ser la fe como una cosa puesta en acción. Jesucristo es el verbo. Y sí es cierto que hace las cosas a nuestro favor. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Él son de bien para nosotros y no de mal, para darnos lo que es bueno al final para nosotros. Que tengamos una esperanza de que Él quiere hacernos el bien. Sí dice eso. Sí dice eso. Pero no quiere, ahí no dice que el bien tiene que ser conforme a nuestra voluntad. El bien final de Dios es una esperanza que tenemos para llegar al cielo. Esa es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, llegar al cielo con Él. Pues si no llevas a Cristo en tu corazón, no le hace que tú digas que te vas a ir al cielo. Si no llevas a Cristo en tu corazón, no vas a entrar al cielo. Jesucristo en ti es la esperanza que tenemos para llevar a la gloria. Y si mucha gente, por ver que Dios no le ha cumplido lo que Él declaró por fe, se va a desilusionar, se va a ir de la iglesia, se va a separar de las cosas de Dios, y ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Esto ha llevado a mucha gente a creer que hay charlatanería en las iglesias, pues. Que hay charlatanería y no le hace que tan grandes sean los ministerios. Si ese ministerio no te enseña a confiar en la voluntad soberana de Dios, vas a causar daño en lugar de hacer bien. Por eso insistimos, y lo que decía mi esposo ahorita es muy, muy cierto. Tú no puedes ir a una iglesia esperando que Dios te va a hacer próspero o te va a hacer sano porque vas a una iglesia. Aquí vienen personas enfermas que tienen enfermedades crónicas de años y el Señor no las sana. ¿Qué pasa? ¿No tienen fe? ¿No oran por fe? ¿Están mal esas personas? Porque díselos a las personas que están en grados de enfermedad. ¿Tú qué crees que pensaría? Qué triste, ¿verdad? No es así. No es así.
Muchas veces lo que tenemos, lo que pasamos, es porque las consecuencias de la manera en que hemos vivido nos han llevado a esas situaciones, pero la gente sabe pues que Dios los ama, a pesar de lo que hayan vivido y lo que hayan pasado. La muestra de todo este tipo de cosas es que cuando este tipo de pensamientos y doctrinas no existían, también había sanidades. Dios puede hacer sanidades al por mayor y no depende de nuestra fe, depende de su misericordia y de su gracia. Entendamos eso. Verá qué tan importante es. Alguien algún día me platicó que había orado por una persona y que aquella persona no había sanado. Y esta persona se sentía muy culpable de que no hubiera sanado. Decía, o me faltó fe a mí o le faltó fe a ella. ¿Y tú qué sabes lo que Dios estaba tratando con esa persona? ¿Qué conocemos nosotros del pensamiento de Dios hacia aquella persona o hacia ti? A lo mejor tú fuiste con aquellas manos que Dios te había dado y dijiste, mis manos son milagrosas y yo las pongo. Señor, tú dijiste que pusiéramos manos sobre los enfermos y sanarían. Sí, pero también conoce nuestro corazón orgulloso, ¿verdad? He oído hermanos que dicen, yo la sané. No, tú no la sanaste. No, hermano, que yo le puse las manos y se levantó. Tú no fuiste. Fue el Señor y su poder. ¿Verdad? Entendamos eso, porque el Señor conoce nuestro corazón, pues sabe lo que pensamos. Él sí discierne todo de nosotros. El Espíritu Santo nos examina hasta el fondo y sabe cómo nos vamos a sentir en un momento determinado. Así que vamos a estar analizando estas doctrinas. Yo quiero que mientras estamos viendo y haciendo este análisis, pues veamos que son poderosas, son doctrinas poderosas, son doctrinas fuertes, están en el pensamiento de muchas personas que piensan que puede emplearse este tipo de declaraciones para cambiar el ambiente de sugestión de las iglesias. El ambiente lo hace el Espíritu Santo. La atmósfera que se respira es el Espíritu Santo que nosotros dejamos fluir, sí es cierto, pero no somos nosotros el Espíritu Santo. En eso tenemos que tener mucho cuidado, esposa. Es que ahorita dijiste que no era la fe de nosotros, pero sí tiene que operar la fe en las cosas que No, nosotros... es que la fe no es de nosotros, esposa. No, yo lo sé, yo sé, pero también es un fruto. Entonces sí necesitas tener, muchas veces Jesús les decía, tu fe te salvó, ¿verdad? Tú tuviste fe, tú creíste que yo lo podía hacer. Sí, porque Dios nos la dio como un regalo, pero no debes de pensar que es una propiedad tuya. ¿Qué es lo que les decía? ¿A qué personas les decía eso? A las que se acercaban a Él teniendo esa confianza en Él, ¿verdad? No en que porque tenía mucha fe iba a ser. No, la medida de fe no se ve, en primer lugar. ¿O quién ha visto la fe? ¿Quién tiene una regla para medir la fe? No la tenemos. Pero en segundo lugar, y muy importante, no debemos de vanagloriarnos de nuestra fe. Muchos cristianos, incluyéndome, a veces su fe está así, y a veces está así, y a veces está así, y a veces acá. Así andamos, nuestras emociones intervienen mucho en ese tipo de cosas. Tú imagínate que la fidelidad de Dios dependiera de nuestra fe. Pues no se basa en eso. Es algo que Dios puso en nosotros. Ahora la fe tiene que crecer. Así como nos fue dada, dice, la medida de fe tiene que irse aumentando, ¿verdad? Pero siempre entendiendo de que el que da el crecimiento de nuestra fe es el Señor también. Él es el que da el crecimiento.
Ni el crecimiento propio nos podemos jactar de él. ¿O quién puede decir que él solito va a crecer un codo? No podemos, no, eso no es cosa de nosotros. El crecimiento lo da Dios, en todos aspectos lo da Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra disposición, sí, pero no quiere decir eso que porque tú ya lo pusiste, ya lo declaraste, no. Aunque ellos sean correctos en su doctrina, no son correctos en la aplicación de la doctrina. Y ojalá que nosotros no caigamos en eso, porque yo he oído gente que tiene ese pensamiento. Antes de ejercer este pensamiento, no se te debe olvidar que la Biblia es una herencia de pacto, donde Dios manifiesta su pensar respecto al hombre y manifiesta su plan divino para traerlo a Él hacia la eternidad. Y no tiene el propósito final de nuestra felicidad terrenal o nuestro bienestar terrenal exclusivamente. No, si así fuera, pues no hubiera necesidad de esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva para que todo lo tuviéramos aquí y estuviéramos muy bien. No pasaría eso. ¿Para qué necesito el cielo si tengo la felicidad completa aquí? No se trata de eso. Entendamos bien eso, ¿verdad? Si tú estás pidiéndole algo a Dios, tiene que ser con la actitud correcta delante de Dios. Tienes que hablar con Dios con la actitud correcta en tu corazón. Y no decirle, porque si yo oigo, de veras lo he oído, perdón, me voy a tomar unos minutitos más. Aquí dice la palabra. Y Dios tiene que cumplir aquí. Yo ya le reclamé a Dios, ya le dije a Dios que tiene que hacer esto. Y ya me peleé con Dios. Y ya le dije, o me lo das o me lo das. No, eso no es fe. Eso no fue ser una actitud altanera delante de Dios. No, Dios es soberano. Entendamos eso. Dios es soberano. Sí lo dice en su palabra, pero tú tienes que saber que lo puede hacer o lo puede no hacer. Si esa promesa que tú leíste ahí, Él no te la ha dado tu egoísmo, te la ha dado a lo mejor lo estás codiciando. No, yo quiero el iPhone 17 porque Mara Marielo tiene un iPhone 17 y quiero uno igual. No, Dios no te va a dar conforme a eso, no, eso Él sabe tu necesidad mejor que tú. Y a veces queremos cumplir esas necesidades o suplir esas necesidades de una manera equivocada, completamente errónea, y no tenemos humildad delante de Dios para reconocer que muchas cosas Dios necesita tratar con nosotros a través de decirnos no. O todavía no. Espérate. O te voy a dar algo mejor, ¿no? Ahora, si dudas, preguntas, comentarios, nada, bueno, vámonos. No es cierto, no sé. Nadie. Sin comentarios, Marielita. Ok, vamos a orar, pues. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón mediante este estudio. Señor, te queremos pedir, Señor, que haya revelación en nuestra alma acerca de lo que tú quieres hacer. Señor, quizá hemos estado equivocados con respecto a nuestra manera de pensar y de pedirte. Hoy nos queremos humillar delante de ti y reconocer tu soberanía, reconocer que tú eres el Señor, reconocer que tú eres el que sabe lo que vas a hacer con nosotros, que tú tienes la voluntad mucho mejor establecida que nosotros la tenemos, Padre, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos mucho más altos que los nuestros, Padre. Te queremos pedir, Padre, que todas las veces que te hemos pedido de esta manera nos perdones, Dios. Queremos entender, Padre, que llegar en humildad ante ti es reconocer, Señor, que tú sí sabes lo que debemos de pedir. Que pidamos en el Espíritu, Padre, que Él sí sabe exactamente lo que necesitamos desde el fondo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ver ese orgullo que a veces nos compromete delante de ti, Señor, y te quiere comprometer a ti, Señor.
No queremos ese tipo de pacto contigo. Hoy, Señor, nos sometemos a tu voluntad, que tú hagas en nosotros lo que tengas que hacer, porque sabemos que al final resultará en un beneficio grande, hermoso y poderoso para nuestra vida, Señor. Y que si hemos aprendido antes algo así, quede desechado en nuestra mente. Entendamos, Señor, que podamos ver y entender que tú, Padre Celestial, nos vas a ayudar en este proceso y en este estudio. Eso es lo que te pedimos, Señor, para crecer en santidad y para crecer en salvación. En el nombre de Jesús es que lo ponemos delante de ti. Amén. Gloria a Dios.